Debe haber luces brillando más. Elvis Presley es el primer nombre que nos viene a la cabeza cuando pensamos en rock and roll. Actuaciones electrizantes y carisma eterno. Pero casi 50 años después de su fallecimiento, su ataúd se abrió para revelar un secreto muy oscuro. Profundicemos para desentrañar cómo ha cambiado el rumbo de la industria musical. La historia de fondo de Elvis. Mucha gente recuerda 1977 como el año en que terminó la historia del mejor músico. Pero no muchos saben que comenzó el 8 de enero de 1935. Vernon y Gladys Love Presley dieron la bienvenida a Elvis Aaron en Tupelo, Mississippi. Su vida estaría llena de acontecimientos desde el principio porque Elvis tenía un gemelo llamado Jesse Garon. Aunque su gemelo nació 35 minutos antes que Elvis, nació muerto. Ambos padres estaban desconsolados y no sabían qué hacer a continuación. Vernon reveló que su padre tocó el estómago de Gladys y dijo que había otro niño allí. Era 1935 y la tecnología y la medicina no estaban tan avanzadas como hoy para predecir gemelos. Esto desarrolló un vínculo muy estrecho entre Presley y sus padres, especialmente su madre. Antes de la vida de actuaciones eléctricas de Elvis, y de ser un rompecorazones para muchos en todo el mundo, vivió una vida muy modesta. Esto se debió a que tanto Vernon como Gladys asistieron a una iglesia de la Asamblea de Dios. A pesar de las estrictas creencias y reglas religiosas que seguía la familia, la iglesia fue el lugar donde Elvis encontró su inspiración para la música. Escuchar el órgano y los himnos que cantaba la gente allí lo hizo enamorarse de la música por primera vez, además de tener una profunda creencia en Dios. La familia todavía tenía dificultades económicas. De hecho, el lugar de nacimiento de Elvis puede considerarse fácilmente como un tráiler. Vernon pasaba de un trabajo ocasional a otro, ayudando en diferentes hogares con su mantenimiento y reparaciones. Llegó al punto en que la familia dependía de la ayuda de sus vecinos y del gobierno. Para empeorar las cosas, perdieron su hogar porque en 1938, apenas 3 años después del nacimiento de su hijo, Vernon fue condenado a 8 meses de prisión. Fue declarado culpable de alterar un cheque, algo que el padre sintió la necesidad de hacer para mantener a su familia en dificultades. Esta no fue la primera vez que Vernon le mintió al gobierno. En 1933, Vernon, de 17 años, mintió al tribunal y les dijo que tenía 18. La razón era que quería casarse con Gladys, que tenía 21 años. Elvis aprovechó su vida en la pobreza y desarrolló un interés por la música aún mayor que cuando estaba en la iglesia. Cuando sus padres no pudieron permitirse una bicicleta para su hijo, Gladys sugirió comprarle una guitarra. Elvis se mostró muy prometedor, y tanto Vernon como Gladys esperaban que brillara como músico en el futuro. Después de todo, solo podía confiar en sus talentos debido a su desempeño en la escuela. En septiembre de 1941, Presley asistió al primer grado en East Tupelo Consolidated. Sus profesores no tenían nada bueno que decir sobre su conocimiento y determinación de estudiar, y a menudo lo llamaban promedio. Sin embargo, este fue el momento en que el joven Elvis actuaría frente a una multitud por primera vez. Participó en un concurso de canto en la Feria y Espectáculo Lácteo de Mississippi, Alabama, el 3 de octubre de 1945. Tenía solo 10 años y cantó Old Shep de Red Foley. Los detalles de ese evento no se conocen realmente, pero se rumorea que quedó en 5º lugar. Cuando tenía 10 años, eso era muy prometedor. Elvis continuó dedicándose a la música y recibió lecciones de guitarra de 2 tíos y un pastor de la iglesia de la familia. En septiembre de 1946, fue a otra escuela para cursar 6º grado. Llevó su guitarra allí con la esperanza de llamar la atención de la gente y recibir comentarios positivos, pero sucedió todo lo contrario. Los estudiantes lo llamaban un niño de mala calidad que no hacía más que tocar música campesina. Estaba muy claro que el joven protegido iba a tener una carrera en la música, por lo que sus padres decidieron que lo mejor era mudarse a Memphis, Tennessee, en noviembre de 1948. Desafortunadamente, parecía que los sueños de la familia para su hijo estaban a punto de hacerse realidad, aplastados antes de que se dieran cuenta. Siguiendo la música. Después de mudarse a Memphis, Tennessee, Elvis se matriculó en L.C. Humes High School y no le estaba yendo nada bien académicamente. Esta vez tampoco le fue muy bien en sus clases de música. Los profesores de Presley le dieron una C en música cuando estaba en 8º grado. Los profesores de música de L.C.
Humes High School les dijo a los padres de Elvis que él no tenía las habilidades para cantar ni hacer una carrera al respecto. Este juicio se basó en su interpretación de Keep Them Cold Icy Fingers Off Me de Fairleigh Holden. Parecía que lo acosarían sin importar a qué escuela asistiera. En la escuela secundaria, otros estudiantes lo llamaban niño de mamá y se burlaban de él por andar siempre con una guitarra. Esto afectó su confianza y sus presentaciones en vivo porque, en comparación con cuando era más joven, Elvis ahora era tímido para subir al escenario. Nada de eso lo desmotivó para perseguir su pasión. En 1950, comenzó a practicar la guitarra y a mejorar con la ayuda de su vecino, Lee Denson. Estos dos se asociaron con otros entusiastas del rockabilly como Dorsey y Johnny Burnett y formaron su propio pequeño grupo musical. Esto lo influyó a cambiar mucho sobre sí mismo, incluida la forma en que se presentaba. Durante su tercer año, las cosas estaban a punto de cambiar para mejor. Elvis se dejó crecer sus icónicas patillas y se peinó de una manera que lo hacía destacar entre todos los demás en la escuela. Tenía la misión de triunfar en la vida de estrella de rock y compitió en el espectáculo anual de juglares que organizó la escuela secundaria en 1953. Cantó y tocó Till I Waltz Again With You de Teresa Brewer, lo que sería el punto de inflexión en su vida. Mientras actuaba en el show de talentos, Elvis notó mucha charla entre la multitud. No todos en esa escuela sabían que él podía cantar tan bien como él, y estaban sorprendidos de lo natural que era con la guitarra y en el escenario. Después de interpretar Till I Waltz Again With You, Elvis se convirtió en el niño más popular de la escuela. Tuvo espacio para ampliar sus gustos musicales porque, en aquel entonces, todavía no sabía leer música y tocar de oído. Aunque se necesita mucha habilidad para perfeccionar las interpretaciones musicales de oído, esto demuestra lo talentoso que era Presley cuando era niño. Su lugar favorito para visitar era la tienda de discos local. Así fue como pudo memorizar todas las canciones de Hank Snow. Amaba a otros cantantes de country como Ernest Tubb, Roy Acuff, Jimmy Davis, Bob Wills, Ted Daffin y Jimmy Rogers. De todos los artistas, fue Jake Hess, un cantante de gospel sureño, quien se ganó el corazón de Elvis. Hess influyó en su música con el estilo único de canto de baladas que tenía. El gusto de Presley por la música giraba en torno a los espirituales. El blues y el blues con mucho ritmo. Asistió a eventos de canto mensuales en la ciudad y fue miembro activo de grupos de gospel que actuaban en la iglesia. Como era en los años 50, Elvis se inclinaba por asistir a eventos musicales exclusivos para blancos, especialmente aquellos en la iglesia. Sus futuras grabaciones estuvieron fuertemente inspiradas en músicos afroamericanos locales como Rufus Thomas y Arthur Crudup, guitarristas de blues famosos como B.B. King conocían a Presley incluso antes de que se volviera popular, cuando estaba en su último año. Conexiones como estas ayudaron mucho a Elvis, porque después de graduarse de la escuela secundaria en junio de 1953, estaba en camino de convertirse en una estrella mundial. Justo antes de poder graduarse, tuvo que pasar por una trágica noche de graduación. Su cita para el último año fue Regis Wilson, de 14 años. Estaba enamorada de Presley por su alma gentil y su encantadora arrogancia que irradiaba por los pasillos. Después de todo, se sabía que Elvis usaba ropa llamativa que no era tan común en los años 50. Regis dijo que hubo momentos en los que tuvo que parpadear antes de poner sus ojos en la ropa de Elvis. Entonces, la noche del baile de graduación. La mayoría de los chicos vestían smoking blanco, mientras que Elvis eligió un traje negro oscuro. Los dos pasaron una noche divertida hablando mientras veían bailar a otras parejas, ya que Elvis no sabía bailar. Se tomaron fotos y planearon ir a una fiesta después que nunca sucedió porque nadie apareció. Los dos compartían una conexión, y Elvis pensó en encontrarse con ella nuevamente en su casa unas semanas después, solo para descubrir que ella y su familia desaparecieron por completo. Resulta que los padres de Regis estaban pasando apuros económicos y ya no podían permitirse el lujo de quedarse en Tennessee. No le contó a Elvis que se había mudado a Florida porque le daba demasiada vergüenza contarle su situación financiera. Desafortunadamente, Regis también perdió la foto que se tomó con Elvis la noche del baile de graduación. Sin embargo, guardó su copia de su fotografía y Gladys la envió a una revista de fans porque unos años más tarde era un rompecorazones.
Ya era hora de que Presley se concentrara en su viaje para convertirse en el rey del rock and roll. El comienzo de la carrera musical de Elvis. Su camino hacia el estrellato fue difícil después de graduarse de la escuela secundaria. En agosto de 1953, se registró en Memphis Recording Service y grabó 2 canciones. En aquel entonces le cobraron alrededor de $4 y esto ayudó a hacer My Happiness y That's When Your Heartaches Begin en un disco de acetato de 2 caras. Elvis reveló que estos 2 sencillos fueron un regalo para su madre porque quería mostrarle cómo podía sonar en un estudio. El lugar era propiedad de Sam Phillips y muchos lo consideran el lugar de nacimiento del rock and roll. Había pasado apenas un año desde que Sam abrió el estudio en una pequeña tienda alquilada en Union Avenue en 1952. Sam quería dar acceso a los aspirantes a artistas para que pudieran grabar cualquier cosa a un precio muy bajo. Este no era un estudio de grabación que usaban algunas de las celebridades de la industria. Musical porque lo que Sam buscaba era brindarles a los artistas negros una plataforma para su música blues. Desafortunadamente, no tenía ningún contrato discográfico ni clientes potenciales, por lo que se las arregló utilizando equipos portátiles para grabar artistas. El hombre que salvaría su negocio apareció siendo un adolescente recién salido de la escuela secundaria. Después de grabar My Happiness y That's When Your Heartaches Begin, volvió al estudio en enero de 1954 para cortar un segundo acetato. Luego grabó Nunca me interpondré en tu camino y No sería lo mismo sin ti. Sin suerte, Elvis no recibió comentarios positivos ni llamadas de productores y agencias de talentos. Incluso falló en una audición para el puesto en un cuarteto vocal local llamado Songfellows. De igual forma, fue rechazado por otra banda que pertenecía a Eddie Bond. Pero Sam seguía buscando a una persona que pudiera amplificar el sonido que él intentaba apoyar. Después de todo, el blues no era el género musical más popular en ese momento, razón por la cual Elvis estaba luchando por mantenerse en pie en la industria musical después de grabar 4 canciones. A través de Sun Records, su sello discográfico, Sam pudo adquirir una grabación de demostración de una balada llamada Without You de Jimmy Sweeney y esperaba que fuera del agrado de Presley. Desafortunadamente, no pudo concretar la grabación, por lo que Sam invitó a algunos refuerzos. El guitarrista Winfield Scotty Moore y el bajista Bill Back trabajaron con Elvis en una de sus sesiones de grabación. Esto ocurrió el 5 de julio y no pintaba bien durante todo el día. Justo cuando todo el mundo estaba a punto de dar por terminada la noche, Elvis comenzó a cubrir That's All Right de Arthur Crudup de 1946. Sucedió tan repentinamente que Moore y Bill se apresuraron a tomar sus instrumentos y seguir el mismo ritmo que Presley porque ese hombre no se estaba conteniendo ni iba a detenerse por nada. Sam logró grabarlo todo y consiguió que un disc jockey de Memphis llamado Dewey Phillips pusiera esa grabación en su programa. Fue entonces cuando Elvis finalmente consiguió que su voz llegara a una audiencia más amplia. La gente disfrutó tanto de That's All Right que no tuvo más remedio que reproducirlo repetidamente durante 2 horas. Luego invitó al joven talento a su programa para una entrevista. ¿Cómo cantaba blues? Mucha gente pensaba que Elvis era de ascendencia afroamericana. Para evitar cualquier controversia, reveló la escuela a la que asistió porque en ese entonces solo atendía a caucásicos. Esto no impidió que Elvis o las otras personas en el estudio que lo ayudaron a grabar publicaran más versiones. A continuación grabaron Blue Moon of Kentucky de Bill Monroe. Con la ayuda de las habilidades de producción de Sam, tenía una sensación única. Presley lanzó un disco con That's All Right por un lado y Blue Moon of Kentucky por el otro. Mientras más gente escuchaba las canciones, Elvis, Scotty y Bill actuaron en el Bon Air Club el 17 de julio de 1954. Esta fue la primera vez que tocaron públicamente y ciertamente no fue la última. Más tarde, en julio, actuaron en el Overton Park Shell, donde encabezaría Slim Whitman, famoso por su canto yodel y su falsete. Este fue también el lugar donde Elvis presentó su movimiento de baile de piernas de goma que se ganó los corazones de muchos fanáticos en el lugar. El estilo genial fue en parte una casualidad porque todo lo que Elvis tenía que hacer era alejarse del micrófono mientras dejaba que el duro ritmo rítmico del blues se apoderara de sus piernas. Como ya usaba pantalones holgados,
El temblor de las piernas se notaba más y, sorprendentemente, el nerviosismo de Elvis en el escenario también tuvo algo que ver. De cualquier manera, las mujeres gritaban cuando vieron al carismático ícono en ciernes actuar en el Overton Park Shell ese día antes de que Whitman pudiera siquiera subir al escenario. Después de darse cuenta de lo popular que estaba a punto de volverse Elvis, ambos guitarristas de respaldo dejaron sus respectivas bandas para tocar para él a tiempo completo. Bob Neal, disc jockey y promotor, se convirtió en su manager. Ese mismo año, Sun Records le ofreció a Presley su primer contrato discográfico. Su padre Vernon terminó convirtiéndose en su asesor y emprendedor de confianza y luego realizaría giras con su hijo administrando sus asuntos comerciales. Sin embargo, para conseguir una base de fans decente antes de pensar en salir de gira o lanzar un álbum debut, Elvis y sus amigos tuvieron que tocar regularmente en lugares alrededor de Memphis, más particularmente en el Eagles Nest Club. Los adolescentes aparecían solo para ellos y no les importaba que otras bandas actuaran en el club. Esto le dio a Elvis la oportunidad de probar diferentes estilos en el escenario, ganar confianza y expandirse con lo que le gustara al público, incluso si fuera una casualidad como Rubber Legs. En noviembre, actuó en Louisiana Hayride, que transmitió a 198 estaciones en 28 estados. Le tomó 2 intentos obtener una respuesta de la audiencia porque su primera actuación no generó mucho ruido por parte de la multitud, pero la reacción abrumadora de su segunda actuación le valió 1 año de apariciones los sábados por la noche en el programa. El dinero empezó a llegar y Elvis pudo comprarse un instrumento mejor. Parecía que estaba a punto de jubilar a sus padres con las ganancias que estaba a punto de obtener. Los tres empezaron a jugar en nuevos territorios como Houston, Texas y Texarkana, Arkansas. Apareció en televisión por primera vez en la transmisión de KSLA-TV de Louisiana Hayride. A principios de 1955, Hayride ayudó a Elvis a convertirse en una prometedora sensación regional. En enero, Neal le presentó a Elvis al coronel Tom Parker, quien era uno de los mejores promotores del negocio de la música en ese momento. Logró convertir a Eddie Arnold en una gran estrella y ya estaba trabajando con Hank Snow, considerado el mejor cantante de country de los años 50. En agosto de 1950, Sun Records lanzó Ten Sides, que tenía un montón de temas de Elvis. Ahora que estaba disponible para una audiencia más amplia y para periodistas, Elvis estaba recibiendo muchos elogios de la crítica por mezclar estilos de géneros y seguir siendo fiel al blues rítmico. La mezcla de estos géneros también generó muchas críticas. Algunas estaciones de radio no lo ponían en sus programas porque sonaba como un artista negro. Elvis acuñó un nuevo género llamado rockabilly. A los pocos años de su carrera, la gente ya lo llamaba el rey del western bop, el Hillbilly Cat y el Memphis Flash, pero los sellos discográficos todavía lo querían y, a la edad de 20 años, Presley consiguió un contrato de $40,000 con RCA Victor. Era oficialmente una estrella de rock, fama y toda una nación en su contra. El 23 de marzo de 1956, el sello discográfico de Elvis impulsó la publicación de su primer álbum debut homónimo. Fue el primer álbum de rock and roll en encabezar la lista de Billboard y permaneció allí durante 10 semanas seguidas. Su agenda se volvió mucho más ocupada tan pronto como comenzó a hacerse popular. Presley saltaba de estado en estado y de lugar en lugar para sus tan necesarias presentaciones en vivo. También hubo ocasiones en las que su manager lo contrató en un lugar que prácticamente no le daba la bienvenida a Elvis en absoluto. Uno de esos casos fue cuando comenzó una residencia de 2 semanas en el New Tamwu Frontier Hotel and Casino en Las Vegas Strip a finales de abril del mismo año. Su programa no fue bien recibido por el público conservador de mediana edad. Un crítico lo describió como una jarra de licor de maíz en una fiesta con champán. Aunque una gran parte de la audiencia adoraba a Elvis, todo lo que hizo falta fue un espectáculo en La Crosse, Wisconsin, para que las cosas se calentaran mucho. La Iglesia Católica envió un mensaje al Buró Federal de Investigaciones advirtiendo que Presley era un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Según ellos, su presencia en el escenario despertó la pasión sexual en el joven. También tuvieron un problema con la forma en que Elvis firmó el estómago y los muslos de 2 chicas de secundaria. Su próximo show en el Milton Berle Show el 5 de junio generó aún más controversia.
El presentador sugirió a Elvis que dejara su guitarra detrás del escenario y simplemente bailara con la música. Hizo precisamente eso, pero los movimientos fueron exagerados y más sensuales, empeorando aún más la polémica. El New York Times escribió que Presley no tiene capacidad para hacer señas y depende de movimientos corporales acentuados. Muchos críticos estaban en contra de la forma en que Elvis bailaría en el escenario y la consideraron inapropiada. Pero el rey del rock and roll no iba a detenerse pronto. Después de semanas de burlas por parte de críticos, periodistas y artículos de noticias, ya estaba harto. Grabó y lanzó Hound Dog, Any Way You Want Me, I Don't Be Cruel, y siguió con un concierto al aire libre en Memphis. Antes de la actuación, les dijo a todos que mostraría quién era el verdadero Elvis y qué podía hacer porque todos hablaban mal. Un juez de Jacksonville, Florida, incluso le dijo que moderara su acto o tendrá que afrontar consecuencias nefastas. Entonces, en su siguiente show, todo lo que Presley hizo fue quedarse completamente quieto y mover el dedo. Esto fue una señal de burla a la ley y de que los críticos le decían que no fuera él mismo en el escenario. Mientras tanto, sus temas Don't Be Cruel y Hound Dog estuvieron en las listas más altas durante aproximadamente 11 semanas. Este logro no ha sido superado durante más de 36 años. Cuanta más reacción enfrentaba Elvis, más inapropiado se volvía involuntariamente cada vez que actuaba. Esto solo hizo que los fans adoraran aún más al artista. Hubo algunos shows en los que simplemente decía la primera línea de Hound Dog y la multitud perdía la cabeza. Cuando realizó 2 conciertos en la Feria y Espectáculo Lácteo de Mississippi, Alabama, necesitaron agregar 50 miembros de la Guardia Nacional a la policía para que no sucediera nada malo. Presley estaba en la cima del mundo y un casting para películas como Love Me Tender le dio un impulso de popularidad aún mayor. El 6 de enero de 1957 hizo su tercera y última aparición en The Ed Sullivan Show. Esta vez se vistió de una manera única, con el cabello peinado hacia abajo y maquillaje en los ojos para complementar su guardarropa. No hubo odio por parte de nadie del público ni del presentador, solo admiración y aprecio por ser tan audaz al aparecer en la televisión nacional. Terminó el espectáculo con una versión de Peace in the Valley. 2 días después de la actuación, el Draft Board de Memphis anunció que el artista de rockabilly sería elegible para ser reclutado más adelante ese año. Mientras estaba ocupado en los titulares, apareciendo en películas y lanzando nueva música, Presley recibió su aviso de reclutamiento el 20 de diciembre. Aproximadamente 3 meses después, el 24 de marzo de 1958, Elvis fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos en Fort Chaffee, en Arkansas. Realizó su formación básica y avanzada en Fort Hood, Texas, entre el 28 de marzo y el 17 de septiembre. Cuando tuvo un descanso entre la formación básica y avanzada, grabó 5 canciones en Nashville. Entre todos estos acontecimientos importantes de su vida, perdió a alguien muy querido para él. A su madre, Gladys. Le diagnosticaron hepatitis y su condición no hizo más que empeorar. Falleció a la edad de 46 años el 14 de agosto. Esto cambió a Elvis para bien o para mal porque claramente ya no era la misma persona después de eso. Durante su servicio militar en Bad Nauheim, Elvis, de 24 años, conocería a Priscilla Beaulieu, de 14, con quien se casaría tras un noviazgo de 7 años y medio. Una de las mayores preocupaciones que tenía Presley era que su servicio militar afectaría su carrera porque no podía actuar en vivo ni hacer música nueva. Su manager, Parker, le dijo que completara su servicio activo como soldado y que pensara en su carrera musical cuando llegara el momento. Regresó a los Estados Unidos el 2 de marzo de 1960 y se dedicó directamente a lanzar nueva música. Stuck on You se lanzó apresuradamente, pero terminó convirtiéndose en un éxito número 1. Luego lanzó algunos sencillos de gran éxito como It's Now or Never y Are You Lonesome Tonight? Después del 12 de mayo, Presley decidió que era hora de centrarse en el otro lado de la industria del entretenimiento. Fue invitado al especial de Frank Sinatra Trimax, y con solo 8 minutos de canto, su manager consiguió casi $125,000. Al darse cuenta del dinero que llegaba con las pantallas pequeñas, Parker empujó a su estrella hacia películas de gran presupuesto. Presley protagonizó Flaming Star, Egg White Wild en El País, que resultaron ser un éxito comercial.
Entonces Elvis pensó que su próximo paso sería apegarse a las películas formuladas de Hollywood, pero la felicidad que alguna vez sintió como músico estaba comenzando a desvanecerse. Atrapado en un bucle interminable de películas, Elvis no estaba contento con su carrera. El único éxito musical que obtuvo fue el de las bandas sonoras de sus películas. Lanzó 8 sencillos entre enero de 1967 y mayo de 1968, y solo 2 se ubicaron entre los 40 primeros. Su álbum de banda sonora llamado Speedway ocuparía el puesto 82. El manager de Elvis decidió quedarse en la televisión y lo contrató para un especial de 68 Comeback, que presentó un segmento en vivo donde Presley está vestido con cuero ajustado. Esta fue la primera vez que actuó en vivo desde 1961 y a los fanáticos les encantó ver a un artista perdido redescubrirse a sí mismo. El éxito le proporcionó muchas más ofertas para actuar en vivo en todo el mundo. Se estaba internacionalizando, pero con su fama nuevamente encarrilada, su matrimonio se estaba desmoronando. Un romance con Joyce Bova resultó en el divorcio de Priscilla y Elvis el 23 de febrero de 1972. Resulta que Priscilla tenía una relación con un instructor de karate que el propio Presley le recomendó. El divorcio finalizó el 9 de octubre de 1973. En ese momento, la salud de Elvis se estaba deteriorando rápidamente. Ese año sufrió 2 sobredosis de barbitúricos y pasó 3 días en coma después de la primera vez. Creció una adicción a la petidina, que es un analgésico opioide. Ese mismo año, fue contratado para 168 conciertos. Esta estaba resultando ser la agenda más ocupada de toda su carrera y, desafortunadamente, también la más insalubre. Continuó con el calendario de giras hasta 1974, pero su salud decayó a nuevos mínimos. Cuando se suponía que debía actuar en la Universidad de Maryland, Elvis se cayó de su limusina. Se negó a aceptar la ayuda de nadie y se aferró a su micrófono en el escenario como si fuera una farola. La gente se preguntaba si estaba enfermo o drogado porque apenas podía aguantar las presentaciones. Como músico, el negocio iba decayendo. A principios de 1977, estaba completamente irreconocible. Aumentó de peso y quedó cubierto de llagas. Algunos informes dicen que en los 7 meses anteriores a su fallecimiento, los médicos le recetaron casi 9,000 pastillas, viales y inyecciones. No podía hablar correctamente y a menudo arrastraba las palabras, lo que significaba que ya no podía hacer espectáculos. Lo más triste es que su enfermera, la Tita Henley, dijo que Elvis estaba muy deprimido. Se dio cuenta de que no le quedaba mucho más en esta tierra y que no podía compartir sus últimos días con una mujer que amaba. Extrañaba a Priscilla y le costaba mantener la cabeza recta. El 16 de agosto de 1977, Elvis Presley, de 42 años, fue encontrado sin vida en el suelo del baño por su entonces novia, Ginger Alden. Los informes de la autopsia mostraron que su corazón tenía el doble de tamaño normal, lo cual era extraño porque nunca había fumado y sus pulmones también tenían muchos problemas. Era como si su cuerpo no pudiera hacer su trabajo y eliminar los desechos. Una vida que comenzó con tanta esperanza y terminó así es una de las carreras más trágicas en la historia de la música. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo.